revisar el control lo podemos hacer con el auxiliar o tenemos que hacer llegar nuestras dudas con usted? ¿Qué es lo que quieren hacer? A ver. No, yo quiero ver la parte, cómo se hacía el ejercicio. El ejercicio práctico, no el teórico. La parte... ¿Lo puedo esperar a la Connie? Sí, le pueden preguntar a ella si ella les puede explicar, pero vuelvo a insistir, hasta lo expliqué en una clase, así que si revisan el video correspondiente, trabajé en una lámina vacía de cómo enfrentar el problema de un arnero de doble bandeja, de manera que, la verdad, pero pídanle a la Connie, no hay ningún problema. Y si quieren, yo también los puedo ayudar cuando quieran, pero no en el horario de clase, tendríamos que hacer un horario especial, ¿ya? Pero conversen con la Connie primero. Muchas gracias. Ok. Bien, estamos grabando, así que vamos a empezar con la clase. Hasta ahora estábamos viendo en la clase anterior, ¿no es cierto?, el tema de la molienda ahora. Vimos un montón de definiciones, varias relaciones que hay entre las variables y valores típicos de esas variables para los tres tipos de molino, que son los principales que estamos analizando en el curso: molinos de barras, de bolas y semiautógenos. A partir de ahora hacemos una división del análisis, porque vamos a solamente enfrentar ahora los dos primeros, vale decir, los molinos de barras y de bolas, que es lo que llamamos molienda convencional. Y esto por una razón muy sencilla, porque la ecuación de Von, la misma que ya vimos en el Chancao, la tercera ley de la conminución, que relaciona la energía con la reducción de tamaño, no aplica a la molienda semiautógena, ¿ya? Es solamente válida para la molienda convencional, y por una razón muy sencilla, porque cuando se desarrolló la teoría de Von, no había molienda SAC así en una cantidad suficiente para involucrarle, porque tiene además ciertas características que la hacen especial. Entonces, aquí separamos agua y nos vamos a dedicar estas próximas clases a solo molienda convencional, o sea, molienda de barras o bolas, y la molienda SAC la veremos después. Ok, la ecuación de Von, ahí está, la misma, ¿no es cierto?, de la tercera ley y la misma que aplicamos en Chancao. Ahí tienen la energía específica en kilowatt hora por tonelada, igual a la potencia en kilowatt dividido por el tonelaje en toneladas por hora, igual a 10 W sub I. ¿No es cierto?, la diferencia entre el inverso de la raíz cuadrada del P80 y el inverso de la raíz cuadrada del F80. Pero hay dos diferencias. Primera diferencia, aparece esta productoria de factores que vamos a ver a continuación, de J igual 1 a 6 de E sub J. Eso en el Chancao no existe. ¿Por qué no existe? Porque el chancao, independientemente de si es un chancador giratorio, de mandíbula, de cono, lo que sea, funciona siempre de la misma forma. Por lo tanto, no hace falta hacer distingos. Sin embargo, en la molienda nos encontramos con diferencias importantes. Una de ellas ya la conversamos en la clase anterior, es que se puede hacer en húmedo o en seco, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos una primera diferencia, pero hay varias más. Entonces, vamos a analizar los factores que hacen necesario corregir, y ahí vamos a ir viendo por qué y cuáles son las diferencias. Y la otra diferencia es el índice de trabajo, el work index. No es el mismo, tiene el mismo significado, pero no es el mismo que el caso del chancao. Es un valor distinto, obviamente. Tiene las mismas unidades, pero un valor distinto. O sea, un mineral puede ser fácil de chancar y muy difícil de moler, o viceversa. O sea, claramente no hay una definición categórica para ambas cosas. Por lo tanto, vamos a tener un índice de trabajo de magnitud normalmente distinta. Pero además, no solamente eso, sino que hay dos work index para la molienda. ¿Por qué? Porque en la molienda convencional hay uso de molinos de barras y molinos de bolas. Y, como vamos a ver en su minuto, operan de manera distinta, tienen diferencias, lo cual hace que exista un work index para molienda de barras y otro
para molienda de bolas. Ok, entonces ahí tenemos las diferencias. El resto es básicamente la misma idea, ¿no es cierto? La potencia que consume el motor, el tonelaje que pasa por el equipo, pero el Work Index va a plantear una importante diferencia. Pero antes de irnos al Work Index, vamos a analizar estos E sub J, estos factores, ¿no es cierto?, de corrección que hacen diferente la situación. Aquí está. El primero es el que ya conoce. Lo vimos en la clase anterior. Corrige por el tipo de molienda, si es húmeda o seca. Incluso ya saben el valor, porque en la clase anterior vimos, voy a devolverme por si la memoria de ustedes es frágil, vimos que para la molienda húmeda hay un menor consumo de energía específica que hace que en seco se requiera un 30% más que en húmedo para lograr el mismo resultado. Así que ya sabemos que hay que corregir por un 1,3 cuando es molienda seca. O sea, el Work Index que vamos a determinar va a predecir requerimientos energéticos para molienda húmeda. Por lo tanto, si vamos a calcular, la mayoría de los casos va a ser así, un molino que va a moler en húmedo, este factor E1 vale 1. No corrige, va multiplicado por 1. Pero si estamos en los menos frecuentes casos de molienda seca, hay que multiplicar por 1,3 para compensar ese 30% más de energía que se requiere. Entonces, ahí está el primer factor que vamos a usar poco, porque normalmente vamos a trabajar en molienda húmeda. L2 también lo vamos a usar bien poco, menos todavía que el anterior. Corrige para aquellos casos en que queramos tener un molino de bolas en circuito abierto, no en circuito cerrado. Esto es bastante particular, ¿no es cierto? Porque obviamente si uno tiene un circuito abierto, el mineral fluye a través de él y se va con la granulometría que resulte tener. Pero si uno pretende tener un cierto nivel de control sobre la granulometría del producto, entonces va a tener que agregarle energías adicionales al sistema, de acuerdo al porcentaje del producto que quiera obtener bajo la malla de comparación del circuito cerrado. Por ejemplo, si yo quiero, a pesar de que es circuito abierto, que el 60% del mineral salga bajo una cierta malla, tengo que multiplicar por 1,05, o sea, agregarle un 5% más de energía. Si es el 70, un 10% más. Si es el 80, un 20% más. ¿Esto por qué? Porque es la única manera de moler más fino, de tener una granulometría más controlada, meterle más energía, porque no hay un cierre del circuito. Obviamente es rara vez usado esto, ¿no es cierto? Rara vez usado. ¿Por qué? Porque por supuesto, un 5, un 10, un 15, lo que sea, un % de energía por sobre la normal, es mucho más caro que cerrar el circuito con clasificadores. Por lo tanto, si uno quiere garantizar una cierta granulometría del producto, lo más lógico es tener un circuito cerrado. Y por lo tanto, este factor prácticamente no lo van a usar. Yo en mi ya casi 40 años de profesión, no he visto más que un puro caso, un solo caso de tener un molino de bola en circuito abierto, y es un caso muy particular de molienda de ladrillos de mala calidad que fueron rechazados como ladrillos y que se muelen para proveer a las canchas de tenis de polvo de ladrillo. La arcilla que conocemos puede ser reemplazada por polvo de ladrillo. El problema es que los ladrillos tienen piedrecitas que no son arcilla. Por lo tanto, si yo cierro el circuito, vuelve al molino esa piedrecita que termina moliéndose y echando a perder la calidad de la arcilla. Por lo tanto, lo que uno hace es, en este caso, moler en circuito abierto, clasificar, pero clasificar para sacar las piedrecitas y botarlas, y el resto se va directamente, o sea, un circuito abierto. ¿Ya? Es el único caso que conozco, así que prácticamente no lo van a ocupar este dedo. L3. L3 es muy importante, es el factor más importante de todo, ya que corrige por el diámetro del molino.
Si ustedes recuerdan, en el chancao, el tamaño del chancador no tenía ninguna relación con el work index. Pero en la molienda el tamaño del molino sí tiene relación con el work index. ¿Por qué? Porque en el diámetro del molino, como dijimos en la clase anterior, está la altura de caída de los medio molienda. Por lo tanto, a mayor altura, mayor energía potencial, más molienda. Y en consecuencia, es bastante lógico que este factor E3 es inversamente proporcional al diámetro. O sea, mientras mayor es el diámetro, más chico es el E3, porque si están cayendo las bolas o las barras o lo que sea desde más arriba, obviamente generan un impacto mayor y por lo tanto uno puede tener, ¿no es cierto?, un poquito menos de energía. Es solo elevado a 0,2 este inverso, así que no es un tremendo cambio, pero es un cambio importante que vamos a poder utilizar, seguramente ya lo vieron en la clase auxiliar del lunes, para calcular molinos. ¿Ya? Entonces, E3, 2,44 sobre D, el D en metros, elevado a 0,2, ese es el factor 3, ese lo vamos a ocupar casi siempre, y es para el cálculo de los molinos. Perdón, E4. El E4 corrige por sobretamaños en la alimentación. Esto es aplicable a molienda unitaria. Me voy a devolver un poquito. Al principio de este capítulo, ¿no es cierto?, vimos que había 3 líneas de tratamiento. 2 etapas de molienda convencional, molienda unitaria convencional y la línea con molienda SAC. No estamos viendo molienda SAC, así que dejémoslo aparte, pero si nos fijamos en los molinos de bolas, ¿no es cierto?, hay una diferencia bien importante en los 3 circuitos. En el primer circuito, el de la izquierda, el mineral viene de chancado terciario y pasó por una etapa primaria de molienda. O sea, hubo molienda de barra primero antes del molino de bola. En el tercero, en el del lado izquierdo, hubo molienda semiautógena antes del molino de bola. Por lo tanto, las granulometrías que entran a los molinos de bola son de una naturaleza tal que es mucho más pequeña que el caso de la línea del medio en que desde el chancao se va al molino de bola. Ese sobretamaño de la línea del medio es el que trata de controlar el E4, ¿cierto? Por eso dice corrección por sobretamaños en la alimentación, aplicable a molienda unitaria, o sea, justamente de la línea del medio, cuando solo tenemos un molino de bola que recibe el mineral desde el chancao. Fíjense que esto funciona de la siguiente manera. Se genera una suerte de D80 óptimo, FO se llama, F óptimo, que se calcula como está acá abajo, 4000 por la raíz cuadrada de 13 sobre el work index. Si ustedes se acuerdan un poquito los valores del work index del chancao, molienda son distintos, pero hay muchos, para hacer fácil la explicación, pensemos en un mineral que tiene un work index de 13, para que se nos vaya hasta raíz, ¿cierto? Quiere decir que el FO óptimo para esos casos es de 4000, está en micrones. Entonces lo que este factor hace es, mire, si su F80, el de su mineral, el que va a alimentar, es menor o igual que 4000, no corrija porque eso es lo normal. ¿Por qué? Porque es como la granulometría normal que uno puede esperar del producto de un molino de barra y del producto de un molino semiautógeno. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la molienda unitaria? El mineral viene del chancao terciario, o sea, del orden del centímetro, ¿cierto? Esos son 10 milímetros, 10.000 micrones. O sea, el 10.000 es harto más grande que el 4.000. Por lo tanto, en esos casos en que el F80 es mayor que este F óptimo, vamos a ocupar este factor de ajuste a la energía para compensar esta granulometría más gruesa de lo típico en un molino de bola, ¿cierto? Ahí está entonces la relación en cómo se calcula. El R80, como siempre, la razón entre el F80 y el P80. En general, estoy dando las explicaciones principalmente para los molinos de bola, porque son los que más se usan. Prácticamente los molinos de barra, como dijimos varias veces, existen los que hoy están operando, pero prácticamente en la minería de roca dura, en la minería metálica, no se están incorporando molinos de barras nuevos. Por lo tanto, la explicación la hago para los molinos de bola.
Los molinos de barras tienen algunas diferencias en algunos casos. El E5, el quinto factor, se preocupa del otro extremo, corrige por producción de finos. En particular, aplicable a algo que todavía no hemos visto, que vamos a ver más adelante, que se llama remolienda, moler de nuevo, moler más fino. Lo típico, como vimos también, es tener la necesidad de llegar en molienda a tamaños del tipo 200 micrones, 150 micrones, etc. Para todos los casos en que el producto que yo quiero obtener, el P80, es mayor o igual que 70, o sea, para la mayoría de los casos, no corrijo, factor 1. Pero si estoy en aquellos casos en que requiero moler más fino que 70 micrones, entonces tengo que aplicar este factor que está aquí a mano izquierda. ¿Ya? Entonces, para cuando quiero moler más fino. ¿Y cuándo quiero moler más fino? Remolienda, por ejemplo. A modo de ejemplo, ¿no es cierto? Escondida, por ejemplo, tiene molienda hasta 200 micrones, pero después en la remolienda llega a 45 micrones. O sea, va a caer en esta categoría en la remolienda. También en algunos minerales industriales que requieren molerse fino a niveles de 50 micrones más o menos, hay que aplicar este factor. O sea, remolienda y molienda ultra fina, se llama, de minerales industriales. Y por último, el sexto factor, corrige por razones de reducción para los molinos de bola. Lo normal es que tengamos altas razones de reducción. Por ejemplo, decíamos, lo típico para alimentar un molino de bola es 4000 micrones. Lo voy a escribir esto para que, ¿no es cierto?, nos quede aquí claro. No en rojito, sino que en este color. Entonces, ejemplo, voy a ponerlo acá. Ejemplo, ¿cierto? El F80, típico de molienda de bola, es igual a 4000 micrones, como ya vimos, ¿no es cierto? Y el P80, que también vimos, ¿no es cierto?, típico, está ahí arriba, ¿no es cierto?, y dijimos del orden de 200, supongamos que es 200 micrones. Y esto, por supuesto, implica al tiro, ¿cierto?, un R80 de 4000 dividido por 200, son 40 dividido por 2, 20. Y esto es para una molienda de bolas normal. Si molienda unitaria, peor todavía, ¿cierto? Si molienda unitaria, ahí el F80 es igual a, dijimos, 1 centímetro, 10 milímetros, 10.000 micrones. Y por lo tanto, como el producto sigue siendo de 200 micrones, vamos a tener un R80 igual a 10.000 dividido por 200. O sea, le sacamos 2 ceros, quedan 100 dividido por 2, 50. ¿Ok? O sea, lo típico es que la razón de reducción sea, ¿no es cierto?, o 20 o 50 o cualquier número entre medio de eso. De hecho, para cualquier razón de reducción R80 mayor o igual a 6, o sea, todos estos ejemplos y muchos más, no hay que corregir. Pero si por alguna razón estamos en esos pequeños casos, pocos casos, en que queremos una molienda pequeña, controlada, hay casos. Cuando hablemos de la remolienda, probablemente les voy a enfrentar a ese caso, el cual los que hagan o hayan hecho el siguiente curso de esta línea también deben haberse enfrentado a esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno lo que quiere es separar el concentrado de molibdeno del concentrado de cobre, después de haber hecho una flotación colectiva, tiene que limpiar superficie, y eso significa una molienda muy pequeña, controlada. Ahí vamos a tener un R80 menor que 6. En la remolienda, por ejemplo, de nuevo, estamos de 200 y llegamos a 40, como es el ejemplo que les di de escondida, ¿no es cierto? 200 dividido por 40, 20 dividido por 4, 5. Estamos debajo del 6. Hay que usar este factor ahí de
molienda controlada, de poca molienda, corrección por razón de reducción para molinos de bola. Esos son los 6. Entonces, ¿qué es lo habitual aquí? Lo que está abajo. Los factores E1, molienda seca, E2, bolas en circuito abierto, y E6, molienda muy pequeña, sean rara vez usados. O sea, esos 3 prácticamente no los vamos a encontrar. El E3 lo vamos a usar siempre, porque corrige por el diámetro del molino. Y los factores E4 y E5, uno para molienda unitaria, o sea, con una alimentación muy gruesa, y el otro para molienda muy fina, o no se usan, o se usa uno de los dos, pero no ambos simultáneamente. Sería demasiado pedir, ¿no es cierto?, tener alimentaciones muy gruesas y además terminar con productos ultra finos. Obviamente no va a ocurrir. Por lo tanto, normalmente vamos a usar el E3 y el E4, o el E3 y el E5, o el E3 solo. Eso es como lo más normal, ¿ya? Ok, entonces, teniendo todos esos factores, volvemos a la ecuación. Esos son todos los factores entonces que hacen que las moliendas sean distintas. Por lo tanto, se corrige el work index. Pero vamos ahora al work index. Dijimos que el work index era distinto para molienda de barras y para molienda de bolas. Pero también dije que la molienda de barras prácticamente está centrada en aquellas operaciones que tienen actualmente molienda de barras. ¿Quiénes tienen molienda de barras actualmente en Chile, por ejemplo? Básicamente las faenas antiguas, las plantas más antiguas, y no completamente, sino que una parte nomás. Por ejemplo, una de las 3 plantas de Chuqui, 3 de las 7 líneas de Andina, Salvador entero, y algunas faenas de mediana minería, el soldado de Anglo American, etcétera, porque son faenas antiguas. Las nuevas ya no incorporan molienda de barra por todos los problemas que ya hemos ido mencionando. Y la pregunta que siempre surge aquí es ¿por qué no botar los molinos de barra y reemplazarlos? Porque si bien es cierto, son menos eficientes, la diferencia de inversión no da para botarlos. O sea, todavía funcionan y todavía funcionan lo suficientemente bien como para que no valga económicamente la pena reemplazarlo. Por eso que donde había molienda de barra, sigue habiendo molienda de barra, pero todos los proyectos nuevos, ya desde los 80 para adelante, no tienen molienda de barra. Por lo tanto, voy a explicar el de bola, que es el que se hace, el work index de bola, y voy a ir mencionando al pasar, pero existe en la bibliografía, los datos equivalentes en la bibliografía, el curso que está puesta en un curso también, existen los datos específicos para la molienda de barras. Como es de mucho menor uso, vamos a describir el de bola. Lo primero que hay que tener claro es que tiene que ser estándar, o sea, el work index que se mide aquí, o se mide en Australia, o se mide en Canadá, para el mismo mineral tiene que dar el mismo valor. Por lo tanto, todo debe ser estandarizado. El equipo se llama molino estándar de Bonn para molienda de bolas. Ahí lo están viendo en una foto. Tiene cilindro tapado con esa tapa que está ahí con tuercas mariposa, un sistema de motorreducción, un motor y, por supuesto, un actuador para que parta y se detenga. Y también tiene, no se ve aquí en la foto, un contador de vueltas, ¿cierto? Cada vez que ese contador de vueltas entra en contacto con el cilindro que está girando, va marcando un número, o sea, va a medir desde un instante que parte el sistema hasta que lo paran, cuántas vueltas dio. Es un contador de vueltas del molino. Molino estándar de Bonn para molienda de bolas. Todo esto que está aquí es estándar. Las muestras representativas del mineral tienen que ser 100% bajo 6 malla. Y aquí es importante entender esto porque hay veces que se hacen barbaridades. La muestra que se recibe no es que uno la pase por la malla 6, perdón, y haga el test de Bonn con lo que quedó debajo y bote lo que quedó arriba. No, porque ya no sería representativo. Uno tiene que tomar la muestra y completamente pasarla bajo la malla 6. O sea,
utiliza una malla 6, clasifica, junta el bajo tamaño, el grueso lo vuelve a chancar y lo vuelve a pasar por el arnero hasta que todo quede 100% bajo 6 mallas. Ahí recién podemos ir al test. Lo que se va a meter de mineral en el molino debe ser siempre de del mismo volumen, el mismo volumen aparente. Por supuesto que lo vamos a medir pesando, vamos a pesar 700 centímetros cúbicos y de ahí para adelante nos vamos a manejar con el peso. ¿Por qué? Porque es más fácil pesar que estar midiendo volúmenes. Pero ojo, tiene que ser el peso de los 700 centímetros cúbicos. Por lo tanto, al principio, la primera tarea es juntar de una primera muestra los 700 centímetros cúbicos, aparente, como dice ahí, o sea, incluía su porosidad, y pesarlo. Y de ahí para adelante el test se hace con el peso de esos 700 centímetros cúbicos. ¿Por qué es volumen? Porque la molienda en este test se va a hacer en seco. Y por lo tanto, si yo lo hiciera por peso, un mineral de alta densidad aparente ocuparía un volumen pequeño y por lo tanto la caída de los medios molienda sería más alta. Y en cambio, si la densidad aparente de la muestra es baja, yo tendría mayor volumen dentro del molino y por lo tanto la caída sería más corta. La caída tiene que ser la misma, el nivel de llenado tiene que ser constante y para eso entonces hay que medir la muestra en volumen. Se pesa luego y se procede con el test. Existe una carga estándar de bolas que debe pesar 20,125 kilos o 20.125 gramos, pero no solamente eso, sino que debe tener una distribución de tamaño de bolas dada. Aquí no la voy a poner por tema de tiempo, pero les puse un anexo en el curso, ¿no es cierto?, en material de apoyo, donde salen los detalles de la carga. ¿Ya? Y como decía antes, la molienda se realiza en seco. Entonces, para que nos hagamos una idea de cómo es esto, voy a ocupar la parte de abajo. Vamos a partir con una cierta cantidad de mineral, ¿cierto? Esa cantidad de mineral va a ser llevada a las condiciones que requerimos, que es, ¿cierto?, 100% bajo 6 mallas, notémoslo aquí. Ahí, 100% menos 6 mallas. Listo, tenemos la muestra. Normalmente, ¿de qué tamaño tiene que ser esta muestra? Lo ideal es que es más de 20 kilos. 20 kilos minerales es una buena cantidad de muestra para hacer el test de Bond, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer con esa cantidad es cortarla, por ejemplo, después de homogeneizarla adecuadamente para evitar errores de segregación, como ustedes saben, cortarla en un cortador rotatorio, por ejemplo, en varias submuestras del orden del kilo, del orden. Tenemos 20, vamos a sacar 20 muestras. Entonces, ahí. Y esto lo vamos a cortar entonces en varias submuestras. Varias submuestras. Listo. Ahí coloqué unas 4, pero son muchas, 20, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a una probeta con una de las muestras. Y en la parte en la que está... Uy, ¿qué hice? Corta, da lo mismo. Lo saco. En la parte en la que está, ¿no es cierto?, la graduación correspondiente a los 700 cc, ahí, 700 centímetros cúbicos, ¿cierto? Ahí, a esa marca, vamos a ir echando mineral con una de las muestras, ¿cierto?
Lo vamos a echar ahí hasta que enrase este mineral. Voy a ponerle otro color aquí a esto. Hasta que el mineral enrase en los 700 centímetros cúbicos, ¿cierto? Todo ese mineral ahí adentro, sin hoyitos, o sea, tratando de, sin compactar, ¿cierto? Llenarlo hasta el 700, pero que no queden bolsones de aire adentro. Una vez que se tiene eso, se toman estos 700 cc y sencillamente se pesan. Y vamos a obtener de esta manera el peso de 700 cc. Listo. De ahí para adelante vamos a trabajar con ese peso, con el peso de los 700 centímetros cúbicos. Una vez se midió que fuera el volumen y se pesó. Y a partir de ahí, entonces las cargas a los molinos van a tomar eso como base. Ok. Voy a ir entonces a la lámina siguiente. Y voy a ver cómo es este texto. Una cosa que no dije, ¿no es cierto? Lo voy a anotar aquí mismo también. Una cosa que no dije es que tenemos también que con otra muestra, típicamente en duplicado, realizar análisis granulométrico, como siempre, típicamente en duplicado, ¿no es cierto? Con otra muestra, realizar análisis granulométrico y a partir de ese análisis granulométrico obtener dos datos muy importantes. Dos resultados muy importantes de este análisis granulométrico, que son, como de costumbre, el F80 de la muestra, tamaño bajo el cual está el 80%, y el otro, algo que vamos a llamar el porcentaje bajo la malla de corte. Lo voy a colocar así abreviado, pero ahora lo coloco en palabras. Porcentaje bajo la malla de corte. ¿Qué es esto de la malla de corte? La malla de corte es el tamaño en que yo quiero representar mi producto. Cuando digo yo, me refiero a la persona que mandó a hacer el test, la empresa que mandó a hacer el test. Por ejemplo, yo lo que quiero es funcionar con la malla 200 como malla característica de mi producto, entonces, bueno, el porciento bajo la malla de corte, ¿qué porcentaje bajo 200 mallas hay en la alimentación? Entonces tenemos estos dos datos, el F80 y qué porcentaje está bajo la malla de corte. En el fondo, este porcentaje bajo la malla de corte, lo vamos a llamar de otra manera, vamos a decir, es el mineral que ya tiene el tamaño requerido en el producto antes de moler. En otras palabras, es lo que ya está listo. ¿Cierto? Si yo encuentro que bajo la malla de corte hay un 17%, bueno, quiere decir que el 17% del mineral que voy a meter al molino ya está listo, no requiere molienda adicional, está en condiciones de ser producto ya. Cumplió con las especificaciones del producto. Ok, entonces, vamos al test propiamente tal.
Este test busca obtener una carga circulante del 250%. ¿Por qué? Porque era la norma en la época en que Bond desarrolló su teoría. La mayoría de las plantas de molienda tenían una carga circulante del 250%. Hoy ya no es tan así. eh, Todavía hay varias con ese nivel de carga circulante, pero son bastante más altas, 300, 350, hasta 400% tienen algunas, ¿ya? Y esto en un circuito cerrado que vamos a simular en el laboratorio. El molino va a ser el molino estándar de Bond, ahí lo dibujé. Y la clasificación la voy a hacer en el laboratorio con tamices, los mismos tamices que hacemos para los análisis granulométricos. Pero aquí, a diferencia del análisis granulométrico, todos los tamices van a ser iguales, van a tener la malla de corte. Por ejemplo, si la malla de corte son 200, voy a tener puros tamices con malla 200. ¿Ok? Y entonces, es un circuito cerrado, lo cual significa que muelo, clasifico, los finos los retiro, P, bajo malla corte, y los gruesos, R, más malla corte, sobre la malla corte, los vuelvo a meter al molino, pero le retiré una parte, por lo tanto, como tengo que mantener constante la cantidad de mineral dentro del molino, lo que retiré, lo retiro, lo agrego, perdón, lo reemplazo con carga fresca. Entonces, este es el circuito que voy a simular. Como de costumbre, la carga circulante es R sobre F, lo que recicla dividido por lo que se alimenta de fresco. A, lo que se mete al molino, es F más R. Pero si reemplazo R por CC por F, entonces A va a ser igual a F por 1 más CC. CC en tanto por 1, por supuesto, no en porcentaje. Como quiero que la carga circulante sea 2,5, o sea, 250%, como dijimos allá arriba, entonces F tiene que ser igual a dividido por 1 más C, o sea, dividido por 3,5. Esa es la parte clave de este test. Entonces, anotemos aquí, digamos, algunas cosas. La primera, obtener una carga fresca que en el equilibrio P es igual a F, ¿cierto? P es igual a F, es equivalente entonces a P igual a, o F, cualquiera de los dos, a lo que se alimenta al molino, dividido por 3,5. Y esto implica, ¿cierto?, alcanzar una carga circulante de 2,5, 250%. Entonces son equivalentes todas esas expresiones. En consecuencia, si yo quiero alcanzar una carga circulante del 250%, tengo que obtener un producto que equivalga a lo que alimento dividido por 3,5. ¿Y qué es lo que alimento? A no es otra cosa que, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Es el peso de los 700 centímetros cúbicos. Eso es lo que hay que incorporar en el molino en cada etapa. ¿Ok? ¿Cómo se hace entonces? Se muele por períodos durante un número predeterminado de vueltas del molino, haciendo esto que dibujamos aquí, reemplazando el fino bajo la malla corte, producida entre períodos por carga de mineral fresco de igual masa. Por ejemplo, si yo retiré 127 gramos de fino, los meto en una bolsita y le agrego a los gruesos 127 gramos de una nueva muestra de las 20 que obtuve, ¿no es cierto?, a partir de la muestra inicial. Tomo una otra bolsita, saco 127 gramos y se los agrego. Entonces, vuelvo a reconstituir A todas las veces. Y voy a ir calculando un número predeterminado de vueltas todas las veces. ¿Cómo se hace eso?
se utilizan los resultados de cada periodo en términos de gramos netos producidos por revolución del molino para determinar el nuevo número de revoluciones, buscando obtener una carga circulante del 250% o equivalentemente un producto de masa P igual a F igual a A dividido por 3,5 en un procedimiento convergente con un criterio de término predefinido. Voy a poner esto en texto aquí para que quede más claro todavía. A ver, lo primero, el famoso GBP. Gramos netos por revolución del molino. Gramos netos producidos por revolución del molino. Listo. ¿Qué es lo que es este GBP? ¿Cómo lo calculamos? No, no lo voy a poner así, le voy a poner una línea de división acá mejor. Larga porque vamos a escribir palabras aquí y vamos al texto. ¿Cómo calculo el GBP? ¿Despejo? ¿Puedo despejar? ¿Perdón? ¿Podemos despejar de ahí o no? Vamos a verlo inmediatamente. GBP. Gramos netos producidos, primero que nada. ¿Cómo calculamos los gramos netos producidos? Obviamente va a ser lo que retiré bajo la malla de corte, ¿cierto? Peso bajo la malla de corte, que es el producto, menos el peso bajo la malla de corte, lo que retiré del producto después de pasarlo por la malla del molino, no es todo producido por el molino, por lo tanto no son gramos netos producidos, sino que para que sean gramos netos producidos, yo lo que tengo que hacer es descontarle el peso bajo la malla de corte, ¿no es cierto?, en la alimentación. Porque como dijimos, hay una parte del mineral que ya tiene la calidad del producto. Y eso no lo hizo el molino, llegó así desde afuera. Vamos a ponerlo acá abajo también, de dónde sale el peso bajo la malla y corte. En la alimentación. Lo voy a escribir igual que arriba para que sepamos que estoy hablando de eso. ¿Cómo lo vamos a calcular eso? Bueno, muy fácil, ¿no es cierto? Va a ser igual a la carga fresca que yo esté agregando, lo voy a llamar F por ahora, ¿cierto? Multiplicado por el porcentaje bajo la malla de corte, que es una de las cosas que determinamos con la primera muestra, ¿cierto? Bajo la malla de corte. Porcentaje bajo la malla de corte, obviamente dividido por 100, ¿no es cierto? Que quede en gramos. Listo, ahí está. Así se calcula. Entonces yo sé cuánto le pongo de carga fresca, y sé que en la carga fresca el 10% es bajo la malla de corte, entonces 0,1 por el peso que le estoy agregando me da ese peso bajo la malla de corte en la alimentación. Y dice que tiene que ser gramos netos producidos por revolución del molino. Entonces lo que tengo que hacer es dividir esto por el número de revolución. Y ahí tengo el GBP. ¿De dónde saco el número de revoluciones? No sé cuántas vueltas necesito que dé el molino para obtener el producto que quiero. Por lo tanto, tengo que usar aquí algunos periodos, ciclos de molino. Ciclos de molino. Y entonces, en el número 1, en el ciclo número 1, lo voy a poner así nomás, no tengo idea porque no tengo ningún dato. Por lo tanto, voy a partir arbitrariamente, pero estándar, siempre igual, con 100 revoluciones. En otras palabras, la primera vez, ¿cierto?, voy a tener la muestra, voy a meter
el peso de los 700 centímetros cúbicos adentro del molino con las bolas estándar, etcétera, y voy a empezar a darle vuelta al sistema, a moler durante 100 vueltas. Terminadas las 100 vueltas, descargo, separo en la malla, retiro lo fino, reemplazo el peso de lo fino por carga fresca, y ahora calculo un nuevo número de revoluciones. Ahora ya no a ciegas. Antes los 100 fueron estándar porque no sé cuánto necesito, pero ahora ya puedo calcular el número nuevo de revoluciones en iteración convergente. Ya lo voy a explicar inmediatamente. ¿A qué se refiere? Si yo utilizo la misma ecuación del GBP, esta que está aquí, que estoy marcando en un círculo, la utilizo no ahora para calcular el GBP, sino que para calcular el número de revoluciones, entonces voy a tener otra cosa. Voy a borrarlo de abajo y voy a utilizar esta parte, ¿no es cierto?, para escribir el nuevo valor de las revoluciones, para no el primer periodo, sino que para los periodos del 2 en adelante. Entonces voy a tener aquí nref, ¿cierto?, número de revoluciones, y igual me salgo de ahí y voy a tener entonces de nuevo la misma ecuación de arriba, pero reordenada. Peso bajo la malla corte. Ahora no sé cuál va a ser el peso bajo la malla corte para el segundo periodo porque todavía no lo he hecho, pero sí sé lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Que el peso sea A dividido por 3,5, por lo tanto lo que voy a poner acá arriba es A dividido por 3,5. Ese es mi objetivo. A, o sea, el peso bajo las 700, el peso de los 700 cc, ¿no es cierto? Peso de los 700 centímetros cúbicos. Todo eso dividido por 3,5. Lo que quiero obtener, porque cuando yo tenga un peso del producto igual a dividido por 3,5, alcancé los 250% de carga circulante, que es el objetivo del test. Entonces ahí estoy colocando mi objetivo final. Por eso que es un proceso iterativo y por convergencia. El peso bajo la malla corta de la alimentación sí es el mismo que puedo medir, porque en el segundo periodo he retirado los finos y entonces lo que hago es que ese mismo peso lo coloco de carga fresca y lo multiplico por la fracción bajo la malla corte que hay en la alimentación. Por lo tanto, aquí sigue siendo igual, ¿no es cierto?, el peso bajo la malla de corte en la alimentación del nuevo ciclo. Alarguemos esta cosa un poquito. Y correr otro poco, parece. Voy a borrar el delay. Alimentación, nuevo ciclo. Ahí va a entrar. Ahí, perfecto. Y eso va a tener que ir dividido, por supuesto, por el GBP. Pero ¿de dónde saco el GBP si todavía no lo he hecho? Bueno, ahí es donde viene la iteración por convergencia. Voy a usar el GBP del ciclo anterior. Ahora lo explico entonces. Ciclo número 1, metí los 700 centímetros cúbicos del mineral al molino, molí por 100 vueltas del molino, lo descargué, saqué el producto bajo la malla corte, lo metí en un bolsito y lo guardé, y ese mismo peso lo reemplacé por mineral fresco de una nueva submuestra.
Pero por supuesto, con esos datos y la ecuación que tengo acá en el círculo, calculo el GBP. Por lo tanto, el GBP del ciclo 1 lo conozco. Ahora calculo el número de revoluciones del ciclo 2, que ya no van a ser 100, sino que van a ser lo necesario para ir alcanzando mi objetivo. Y lo calculo con esta ecuación que tengo a mano derecha. Pero uso el GBP del ciclo 1 para calcular el número de revoluciones del ciclo 2. Obviamente al principio no voy a andar bien, pero va a ir convergiendo poco a poco hasta que llegue un minuto en que el GBP del ciclo anterior y el GBP del ciclo que estoy haciendo se igualen. Ahí llegué a término. Entonces, terminado el procedimiento con un mínimo de 5 periodos, hay que hacerlo 5 veces mínimo, se obtiene el GBP promedio de los últimos 3 periodos, o sea, se promedia los últimos 3 y se determina el P80 del compósito de los últimos 3 productos. O sea, se juntan las bolsitas de los últimos 3 productos, se mezclan, se homogenizan, se hace un análisis granulométrico y se obtiene el P80. Entonces, el GBP es el promedio de los últimos 3 y el P80 es el promedio de los últimos 3 también, porque lo hacemos con el producto mezclado de los 3. Con esos datos se calcula el índice de Bond para molienda de bolas, como ahí está. 44,5 dividido por P1, P1 es la malla corte en micrones, por el GBP, el promedio de los últimos 3 periodos, elevado a 0,82, por 10 y ahí está, ¿no es cierto?, nuestra conocida 1 sobre la raíz de P80, en que el P80 ya sabemos que se obtiene del compósito de los últimos 3 periodos, y el F80 que lo medimos con la primera muestra, ¿no es cierto?, como explicamos antes. Entonces, con eso se obtiene el Work Index. Sé que es un poco largo y que requiere verlo para entenderlo. Antiguamente hacíamos este test completo, pero ahora lo tenemos en un pequeño video. Lo voy a mostrar, pero voy a mostrarlo en método rápido, nomás lo vamos a pasar rápido porque ustedes lo tienen, así que lo pueden ver con calma en sus hogares. Le quité el volumen porque está en inglés, entonces tampoco es la idea. Y lo voy a ir apurando, ¿no es cierto?, para mostrar lo principal. Hay aquí un montón de texto que es más o menos lo mismo que yo les he dicho, las diferentes características de la carga de bolas, etcétera, las ecuaciones, pero quiero que vayamos directamente al test. Y aquí está, por aquí empieza. Ya. Preparación de la muestra. Ahí se recibió la muestra, ¿no es cierto? Se lleva a 100% bajo 6 mallas. Se corta en un cortador rotatorio para obtener las submuestras. Ahí está el llenado de la probeta, ¿no es cierto?, hasta alcanzar los 700 centímetros cúbicos. Lo que él está haciendo es apretándolo de arriba, pero sin compactar, para evitar que queden zonas, ¿no es cierto?, con bolsones de aire, pero sin compactarlo, sin romper las partículas tampoco. Él lo está, un pedazo de goma y lo está llevando a enrasar en los 700 cc. En cámara rápida, pero yo lo estoy pasando más rápido todavía, ¿cierto? Ok. Ahí están los diferentes tamaños de bola que hay que ocupar. Los están echando dentro del molino. Es un peso específico de cada uno de los tamaños, o sea, un número de bolas con su peso, y por lo tanto el peso total también es fijo, todo eso es estándar. Ahí está. Y luego, para el primer ciclo, los 700 cc. Después se procede por peso nomás, pero ahí está la base, ¿cierto? Pone la tapa. Y se procede a empezar a moler. Listo. Ahí partió, ¿no es cierto? Y aquí está el ciclo convergente. Se determinan las revoluciones del molino, se muele, se separan las partes, se reemplaza el bajo tamaño con carga nueva, se calcula el GBP y con eso se determina el nuevo
número de revoluciones del molino. Lo mismo que explicamos, pero aquí lo tienen de nuevo, lo pueden repasar todas las veces que quieran. Ahí se echó a andar el molino. Y acá está, acá abajo está, no se alcanza a apreciar demasiado bien, pero acá está el contador de vuelta. Ahí está. Cada vez que pasa ese tope va subiendo en 1 el contador de vuelta. 13, 14, 15. ¿Ya? Profe, ¿nos ¿Sí? está mostrando un video? ¿Perdón? ¿Nos está mostrando un video? ¿Sí? Es que no lo estamos viendo. ¿No lo están viendo? No, Bueno, pero está en el curso, así que véanlo en su casa. ya. Que creo que solo está compartiendo la pantalla del PowerPoint. Entonces no podemos ver el... Puede ser, ¿ah? Puede ser que sea eso. Vamos a ver, entonces voy a ver si puedo volver atrás. Y si no, de todas maneras, Cuando ahí le pone compartir pantalla, le dice así como pantalla. Y ahí podemos ver todo. ahí está. Y Ahora ahora sí, sí, sí. ahora sí, ya. Me podrías haber avisado antes, eso sí, pero bueno, corta. Voy a ir, después voy a explicar de Lo nuevo siento. rápido. Y pensé que estaba como explicando. Muestra ese Ahora chanca sí. bajo 6 mallas, en ese chancador que está ahí, un chancador de mandíbula de laboratorio. Se pasa bajo la malla 6, se corta en la submuestra, se lleva a 700 cc por enrase, ¿no es cierto?, la muestra hasta obtener el correspondiente peso de esas 700 cc. Ahí está como lo van enrasando en la probeta a 700 cc, hasta que lo logran. El tipo va golpeteando ahí un poquitito con un tubo de goma para que se superen las bolsones de aire que se pueden formar. Ahí están los diferentes tamaños de bola que tiene que usar y los pesos, o sea, todo estándar, 5 tamaños de bola distintos, con los pesos fijos en cada una. Ahí echa el mineral. Cierra el molino. Pensé que era más grandecito el molino. Es chiquitito. Y ahí lo echa a andar. Ah, súper. Y acá abajo está el contador de vueltas, ¿no es cierto?, que nos va diciendo cuántas revoluciones lleva. 7, 8, 9, va a llegar un minuto que van a ser 100 y ahí va a parar, ¿no es cierto? Y después en los siguientes ciclos con un número calculado de revoluciones. Y aquí les voy a mostrar cómo hace la descarga solamente. Como les digo, este video lo tienen ustedes, así que lo pueden ver con detalle. Yo lo estoy mostrando a la rápida nomás. Las imágenes ahí son más claras. Ustedes ven, es un trabajo muy laborioso, se molió en seco. A pesar de que va a predecir molienda húmeda, el té se hace en seco. Y por supuesto hay que recuperar cada miligramo de mineral. Por lo tanto, ustedes ven que es un trabajo muy pesado en que el operario tiene que, con una brocha, ¿no es cierto?, limpiar la tapa, limpiar cada una de las bolas y todo el interior del molino para recuperar todo el mineral posible. Si las pérdidas son grandes, el test no vale nada, así que el tipo sabe que tiene que hacerlo con extremo cuidado. Ahí ven cómo está limpiando los medio molienda, las bolas. Y aquí estás pasando por la malla de corte, ¿no es cierto?, en un tamiz el mineral para retirar el fino, el grueso volver a meterlo al molino, ¿no es cierto?, y volver a generar un nuevo ciclo de molienda. ¿Ya? Bueno, con eso, hasta ahí estábamos cuando me avisaron. Ahí están echando entonces de nuevo las partes del mineral, tanto el grueso del ciclo anterior como la carga fresca equivalente en peso a los finos retirados. Y así sigue hasta que finalmente, ¿no es cierto?, llegamos a esta ecuación que es la que nos permite calcular el work index de bola. Ya. Súper. Entonces, este es el test de bola.
¿Qué pasa con el test para molienda de barras? Tiene algunas diferencias. El molino, desde luego, es distinto, utiliza una carga estándar de barras de acero en vez de bolas de acero. En vez de ser mineral 100% bajo 6 mallas, es 100% bajo media pulgada, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que van cambiando, pero el básico, el principio es el mismo. Entonces, lo tienen ustedes en la bibliografía, lo pueden ver si les interesa, pero como les digo, se hace muy poco. La gran mayoría de los laboratorios en Chile y en otras partes, ya no, incluso el nuestro, no tenemos el test de Bond para barras porque prácticamente no lo contrata nadie. Todos trabajamos con el de bolas, ¿no? El barras en muy pocas partes, porque como ya les dije, prácticamente no se calculan molinos de barras actualmente. Aquí tenemos ciertos valores de índices de molienda de bola para diferentes tipos de mineral. Ustedes pueden ver la dispersión que hay dependiendo del tipo de mineral, pero como dice abajo, son solo valores de referencia, no se obtienen los work index de esta tabla, porque ese mineral de cobre de 13,13 kWh por tonelada corta que sale en la primera línea, es un valor promedio universal. En realidad hay minerales de cobre con work index de 14, de 15, de 17, etc. Así que es solo para tener una idea. No usen esta tabla para saber cuál es el work index de un mineral. ¿Ya? Hay que medirlo en el laboratorio, no hay otra forma. Bueno, vamos a dejar solamente planteado lo que vamos a hacer en la próxima clase, que es algo que ustedes ya hicieron en la clase auxiliar del lunes, ¿no? Ya lo vamos a ir pillando a la constancia tal como ocurrió antes. Esta suerte de que primero ven los auxiliares y después las clases es como el resultado de los ajustes que se hicieron, ¿no es cierto?, de tener un semestre de 14 semanas en vez de 15 y clases de 1 hora en vez de 1 hora y media. Por eso que los auxiliares a veces van antes que las clases y después los pillamos. Pero Claro. no quedó otra que hacerlo así. Entonces, cuando vamos a hablar del dimensionamiento de los molinos, esencialmente vamos a determinar 4 cosas. ¿Cuántos molinos en paralelo necesitamos? ¿Y de qué tamaño? O sea, ¿cuál es su diámetro? ¿Cuál es su largo? ¿Y cuál es la potencia del motor? Son 4 incógnitas entonces. Número de molino, diámetro del molino, largo del molino, potencia del motor que acciona el molino. Y eso vamos a ver qué es función de, tal como en el caso del chancao, la capacidad de tratamiento nominal, la disponibilidad y utilización, tal como en el chancao, cuántas líneas en paralelo, que es parte de cuántos molinos vamos a ocupar, el tamaño de la alimentación, representado por su F80, el tamaño requerido del producto, representado por su P80, y el work index, moliendabilidad del mineral. Y aquí hay un elemento que es importante tener claro. En el chancao ocupábamos el F100, el tamaño máximo del mineral, porque eso tenía una relación con la boca de admisión del chancador. O sea, había una relación física, geométrica, entre el tamaño del equipo y el tamaño máximo del mineral. Pero en la molienda eso no existe. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea el tamaño máximo del mineral, siempre es chico comparado con el tamaño del molino. Fíjense acá, molinos de bola de 1,5 metros es el más pequeño. Barras de 3 metros es el más pequeño. Cuando estamos hablando entonces de un diámetro de 1,5 metros, que el mineral sea de 1 centímetro o sea de 4.000 micrones, o sea, 4 milímetros, es muy chiquitito comparado con el tamaño del equipo, por lo tanto no hay ninguna relación. No hay relación entre el tamaño del equipo y el tamaño máximo del mineral, por eso el F100 ya no corre aquí. ¿Qué tenemos? Lo único que tenemos, en realidad no, vamos a ver que hay otra cosa más, es la ecuación de Bond. La ecuación de Bond relaciona estos factores con los parámetros de diseño. D, L y P motor. Diámetro, largo y la potencia del motor. Pero obviamente, si tenemos 4 incógnitas y una sola ecuación, que es la ecuación de Bond, necesitamos más información para poder encontrar la solución, ¿cierto? Ustedes ya la vieron en auxiliares y nosotros la vamos a ver de nuevo el próximo martes en la clase. Vamos a entonces necesitar otra ecuación que relacione estos parámetros
para el dimensionamiento de los equipos, y eso lo vamos a ver mediante el análisis de la mecánica del movimiento de un molino y su carga. Bueno, yo creo que vamos a quedar hasta aquí. Cualquier duda al principio de la próxima clase o por foro o por correo. ¿Ya? Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao, cuídense todos. Chao, 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 cuídense. profe. Muchas Chau, gracias. Que chau. estén bien. Chau, chau.